el límite de mi preparación, o sea, la diferencia de la plataforma del implante con la entrada del pilar, eso es el switch, ¿no? El cambio de plataforma, y el shift es donde asienta la corona propiamente dicha en el pilar, no en contacto con el implante como pasaba, ¿no? Entonces, hicimos la cirugía, colocamos el implante, colocamos el biomaterial, se fue con el provisional, le hicimos un injerto de tejido conectivo y regresa a los 3 días al control y nos encontramos con esto. ¿Qué pasó? El paciente, bueno, no hizo caso a las indicaciones, estuvo cepillando y en ese cepillado se bajó ahí el injerto de tejido conectivo que habíamos hecho y el paciente viene con el injerto necrosado, ¿no? Ahí pusimos cara de Maradona asombrado, mucho, poquito, no tanto, ¿no? Porque en ese caso lo que hicimos fue recortar ese injerto, no lo retiramos totalmente porque había parte de ese injerto que había quedado gingivalmente, pero yo ya tenía una duda con esto de que hubiera algún tipo de retracción sumado a todo lo que fue esta cirugía de compleja, ¿no? Entonces ya le advertí al paciente que de haber retracción o de no tener la misma altura gingival, el mismo reborde gingival que en la pieza 2.1, íbamos a tener que hacer nuevamente otro injerto, ¿no? Así vino nuevamente, ¿no? ¿Y cómo rehabilitamos? Definitivamente, acá tengo un videito, esto les puede interesar, es una página muy interesante donde de Periospot, que nos muestran realmente las retracciones, los casos donde uno no coloca un biomaterial en contacto del implante con la tabla vestibular o no hace la regeneración, o se va. A mí me han tocado casos donde he hecho todo este mismo trabajo igual que ahora y que el paciente viene con todo el injerto abierto, que se cepilló, que estuvo comiendo y no sigue las indicaciones, y realmente o se jala el labio, se sube el labio para ver y termina con esto, ¿no? Con exposición de las primeras espiras del implante, lo cual, si el paciente, a eso le sumamos en el diagnóstico, tenemos que observar que tenemos una sonrisa media, baja o alta, sumado si él tiene sonrisa gingival, estamos sonados con esto, ¿no? Entonces, ese 1.8 milímetros es fundamental que no tengamos esa reabsorción, ¿no? Porque a pesar de que muchos dicen, no, son 2 milímetros nada más, no es nada, no voy a gastar $100 en relleno si son 2 milímetros que se reabsorbe nada más, coloco el implante un poquito más abajo y tu hueso te va a ir buscando el escalón del implante. O sea, los tejidos blandos tenemos que tener en cuenta que son la alfombra de los tejidos duros, ¿no? Donde está el tejido duro va a estar el tejido blando. Entonces, si yo estoy jugando a no colocar ningún tipo de relleno y sé que ahí voy a tener una reabsorción de 2 milímetros de la tabla vestibular, que después los tejidos blandos se van a ir 2 milímetros más abajo, voy a estar jugando con algo que yo ya sé, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico, evaluarlo, decirle al paciente, hablarlo, yo sé que estos materiales son muy caros, pero son totalmente necesarios, ¿no? Y bueno, tenemos declaraciones del consenso, del ITI, les voy a pedir esto que lo busquen porque vamos a tener que ir avanzando. Esto con respecto al rendimiento clínico de las prótesis atornilladas contra prótesis fijas, implantes soportadas o cementadas. O sea, esto es la dicotomía de toda la vida. ¿Qué hago cementada? ¿Qué hago atornillada? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál tengo problemas? Bueno, ya en el 2018 se hizo el consenso de Ámsterdam del ITI, donde se declararon ciertos statements que son mandamientos para la rehabilitación sobre implantes. Como por ejemplo, que se encontró mediante un montón de estudios, ¿no? Que había altas tasas de supervivencia que podían ser alcanzados con los dos tipos de prótesis sobre implante. O sea que no había más supervivencia de una que otra. Ya sea atornillado o cementado sobre el implante, ¿no? Encontramos con este tipo de prótesis y de éxitos. Ni la falla ni ninguna complicación se pueden culpar por seleccionar ya hacerla atornillada o cementada. Otro de los statements dijo que las prótesis cementadas de cerámica sin metal tienen una mayor tasa de fracaso que las prótesis de metal cerámica cementadas, ¿no? Sin embargo, no se encontró una diferencia con las prótesis atornilladas. Otra es que no se le pudo echar la culpa al fracaso a ningún tipo de cemento. O sea, ya sea un cemento resinoso, cementos de ionómeros, cementos de policarboxilato, cementos provisionales, no se le puede echar la culpa. Pero sí, por supuesto, hay un alto grado de, por imprudencia, ¿no? De cementar las prótesis y no retirar
los restos de cemento que encontramos por debajo del nivel gingival. O sea, cualquier tipo de resto de nivel de cemento a nivel subgingival es una causa de periimplantitis como de periodontitis en una corona cementada sobre una pieza dentaria. O sea, es un acúmulo de placa y eso va a la movilidad. El problema es que, como no tenemos un ligamento periodontal en el implante, no te avisa como la pieza dentaria. No se mueve el implante, va a generar la enfermedad, ¿no? Y si yo no lo evalúo, el implante va a fracasar sin realmente darle ningún tipo, en algunos casos sí, pero en muchos casos sin ningún tipo de sensibilidad al paciente. Se produjeron complicaciones técnicas. Esto es una parte de una charla que lo voy a invitar para este viernes a las 5 de la tarde en Argentina, para que podamos ver la tercera sesión de complicaciones en implantes, que son complicaciones técnicas, o sea, con respecto a los aditamentos, qué tipo de complicaciones o de los materiales de laboratorio. No hay una tasa de eventos anual estimada de hasta un 10%, con los dos tipos de prótesis cementadas y atornilladas, y en los datos agrupados, las prótesis cementadas van a exhibir una mayor tasa de complicación técnica. ¿No? Otra tasa de astillado o de chipping de las porcelanas, ¿no? De prótesis cementadas. Y las complicaciones biológicas las podemos entablar con esos eventos biológicos como de fístulas o de microabscesos gingivales que podemos encontrar justo donde está la unión de la prótesis cementada con el pilar o el abutment de los implantes, ¿no? Esto también puede suceder si quedan algunos tornillos flojos y queda un gap, se afloja la prótesis, se afloja el pilar, queda cementada la corona y se afloja el tornillo, va a haber un gap donde va a ser un nuevo nicho ecológico para el biofilm y va a generar este tipo de supuración, ¿no? Entonces, vamos a regresar al caso, así viene el paciente al mes, así vienen a los 2 meses. En este caso, yo todavía en el 2017 no utilizaba cámaras como enseñó Orlandito a tomar fotografía. Después ahí le tomé el amor a la fotografía, ¿no? Porque me di cuenta que me estaba atrasando en el registro de mis casos clínicos. Y ahí van a ver las futuras fotos, sí, tomadas con los aditamentos fotográficos que son necesarios para esto. ¿No? Ahí tenemos a los 5 meses, cuando vamos a comenzar a rehabilitar. Retiramos la prótesis, fíjense que el provisional estaba atornillado, fíjense a los 4 meses cómo estaba el nivel, o sea, una salud gingival envidiable, realmente. Retiramos la prótesis y encontramos todavía restos de ese biomaterial conformando la arquitectura gingival de ese perfil de emergencia. Y cuando vamos a hacer la rehabilitación del SAC, me encuentro que este caso sigue siendo un caso complejo para la rehabilitación, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, si le había hecho este provisional, realmente iba a tener una expectativa de que el definitivo iba a ser muchísimo mejor, pero este era su diente, ¿no? Yo pude hacerle conformarle su mismo diente para poder hacer un provisional. Y entonces vamos a encontrarnos que la rehabilitación va a ser bastante complicada y va a depender de encontrar un laboratorio con muy buena mano, ¿no? Que en este caso, la verdad, tuvimos bastante suerte, ¿no? Ahí encontramos, complejo, retiramos, vemos el perfil de emergencia, vamos a hacer un flujo de trabajo. En este caso no hicimos un flujo de trabajo digital, hicimos un flujo de trabajo normal, para que vean que se puede hacer. También está lleno esta cuarentena estuvo lleno de flujo de trabajo digital, pero en este caso no lo usamos. Viene mi perro a saludarme, ya quiere que lo lleve a pasear. El flujo de trabajo va a ser la primera, en este caso vamos a copiar el perfil de emergencia de ese provisional, pero vamos a hacerlo por técnica directa en la boca del paciente, o sea, vamos a instalar este transfer, ¿no? Que va a ser para la cubeta abierta. Yo soy un convencido de la cubeta abierta, me copia más al arrastrar con esas ranuras que tiene el transfer y no retirándolo en boca, poniéndolo en la misma posición o enviándolo al laboratorio para que me lo coloquen dentro de la cubeta o de la impresión, ¿no? Entonces, vamos a conformar, vamos a colocarle resina flow, vamos a fotopolimerizarlo en boca. Cuando se hace por técnica indirecta, se copia en silicona, ¿no? Y se hace con Duralight. Acá no me gusta hacerlo con Duralight porque voy a tener que... disculpen.
Voy a abrirle a mi perro para que salga. Y ahí estamos. Ya estoy de nuevo con ustedes. Eso es la demanda. Tengo una hija y tengo un perro, así que los dos están demandando en esta cuarentena. Vamos a poner esa resina flow, ¿no? Vamos a polimerizarla, vamos a reagregarle, ¿no? Y vamos a volver a fotopolimerizar. No genera ningún tipo de NOx a esto, como sería hacerlo con Duralite, por más que tenga baja contracción, tiene monómero, y ese monómero para mí realmente no es smart para el tejido blando, no es muy amigable para el tejido blando. Mi hijita jugando con los materiales de impresión, un chivo ahí al material Apanacil, muy bueno, me pedía por favor, siempre hago el mismo chiste, me pedía por favor que le compre cubos y que no le dé cajas vacías al consultorio, papá no sea tacaño. Ahí vemos el provisional, al momento después de tomar la impresión, ese tornillo, este tipo de prótesis es totalmente recuperable, y esto es el provisional, ¿no? Por suerte puedo hacer de la misma manera el definitivo, a pesar de la angulación totalmente desfavorable para hacer una prótesis atornillada. Ahí veo el provisional, lo retiro, fíjense ese perfil de emergencia, esos son esos vasitos que sangran un poquito. Entonces vamos a hacer un pilar metálico. Justo en ese momento tuvimos un problema de que faltaban los aditamentos protésicos de esta marca y tuvimos que usar un compatible. Vamos a usar, no había pilares de circonio, hicimos como una corona cementada, vamos a hacer una WEC, una unidad emergente corona, como le llamamos en la Universidad de Buenos Aires, y eso va a estar cementado a ese pilar que fue colado porque no había el aditamento necesario en ese momento. Y esto se le va a agregar como una carilla totalmente personalizada, porque el color era bastante complicado. Yo realmente, realmente me altera mucho la toma de color. Siempre trato de llamar al laboratorio o tomar muchas fotos para lograr, o hacer en el laboratorio venir en la cita con el paciente, o enviar al paciente al laboratorio para hacer la toma de color previa coordinación y que tengas un buen laboratorio, por supuesto. Entonces esto era disilicato de litio inyectado, ¿no? Y sobre esto se le va a colocar porcelana, es como un cutback, ¿no? Como ahora, como las coronas CAD-CAM con cutback para hacerle la personalización, la porcelana feldespática del mismo color del paciente. Ahí tenemos un problema con la oclusión, tratamos de solucionarlo. El pilar, ¿no? Y ahí la corona de disilicato. Por supuesto, después extremadamente pulido a ese colado. Colocamos, veíamos las interferencias que teníamos. Tomamos color, fíjense, bit color de Chromoscope 66440. En mi vida hice esto. Vemos que tenemos ahí un problemita de un triangulito negro, ¿no? Para poder solucionar. Seguimos con la toma del color con el laboratorio. Y acá sí podemos tomar una buena foto, poder personalizar ese pilar, esa corona que vamos a tener ese hueco por detrás para poder atornillarla y desatornillarla y poder hacerle el mantenimiento al paciente, ¿no? Vemos que tienen las prótesis cerámicas puras tienen una alta translucidez y mejor estética que las metalocerámicas. Esto tenemos bibliografía de Hefferman de ya del 2002 con respecto. Y vamos a cementarlo. Esto. Lo cementamos en boca, pero después retiramos. Lo bueno de esta recuperabilidad es que yo lo puedo cementar o en el modelo del paciente o lo puedo cementar directamente en boca. ¿Por qué? Porque luego de cementado yo lo voy a poder desatornillar y voy a poder retirar los excesos. Entonces, en este caso, es ideal para que no tenga ningún tipo de complicación biológica futuro y ningún tipo de complicación mecánica tampoco, ¿no? Vemos ahí excesos de cemento, retiramos, ¿no? Vemos ahí ese perfil de emergencia buenísimo que tiene todavía algunas espículas de ese biomaterial que viene a conformar la parte de la arquitectura gingival, me hace como un andamiaje. Fíjense el fenotipo y cómo tenemos esa parte vestibular de esa pieza 1.1 con respecto a la 2.1, como que logramos mejorarlo, ¿no? Esa arquitectura. Ahí vemos una espícula de... Yo antes tenía la manía de sacarla, veía y me molestaban. Después cuando empecé a leer un poquito más, me di cuenta que había que dejarlas. Entonces, por eso yo les recomiendo que no las saquen, que no hurgueteen con explorador, ni con pinza, ni con nada. Déjenlas, el organismo, si eso sobra, se va a encargar de extraerlo. Esto como vino el paciente, como vamos a cementarlo, como vamos a atornillar y a torquear esta corona, ¿no? Ahí ven el tornillo pasante.
pulimos espejo muy bien el metal, y embadurnamos ahí en gel de clorhexidina. Me encanta utilizar esto porque realmente tiene mucha más sustantividad, mucha más, el principio activo queda durante mucho más tiempo y podemos, que se puede meter en ese gap, en la conexión entre la prótesis y el implante y realmente matarme todos los bichos que haya. Colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de acá de Argentina con 2 Van Gogh hermosos. Vamos a ir a hacer la cementación, ¿no? Y ahí estoy directamente ya tapando. Protocolo, bolita de teflón, como se está usando ahora en todas las especialidades, el teflón abunda en odontología, ¿no? Ya la ferretería lo cobra más caro, ya si te ven cara de dentista te dicen, te lo cobran el doble, así que tengan cuidado, váyanse un poquito manchaditos a la ferretería, cómprenlo y no digan que son dentistas si no te lo cobran el doble. Entonces ahí vemos la pieza dentaria, la rehabilitación. Ahí en esa foto realmente, yo digo, no va a quedar tan bien, realmente esa foto no amerita como queda en el caso. Y a los 5 meses, cuando terminamos 5 meses y medio que terminamos la rehabilitación, ¿cómo podemos observar la biología, la reconstitución de ese alvéolo cuando tenemos hueso en contacto con el pilar propiamente dicho y con el escalón del implante? O sea, es cuando el hueso te crece por encima de la plataforma y fíjense, las crestas óseas que tenemos a los costados, vamos a tener todo eso relleno. Si tenemos menos de 5 milímetros, como dicen todos los libros de periodoncia, que tienen que tener del punto de contacto hasta el punto de la cresta ósea, ¿no? Ahí voy a tener una estética realmente apreciable, ¿no? Y todo esto es debido a ese tipo de escalón. Esto es un video hermoso sobre la biomecánica de la conexión Morse, lo pueden encontrar en las redes, se encuentra. Y los cortes histológicos que me señalan en todo este tipo de conexiones, sea la marca que sea, que el hueso crece en contacto sobre la plataforma, sobre el pilar y en circonio mucho más. Tengo casos, ahora podemos compartirlo en otro momento, casos con pilares de circonio que por las propiedades propiamente dichas del circonio, que es, digamos, prácticamente bactericida, no sé, pero sí crecen muchísima cantidad de bacterias, menos que en los pilares de cromo colados o en los pilares de titanio, como en este caso, ¿no? Y se forma un epitelio del surco, el epitelio de unión, no unido, y el tejido conectivo bien fibroso abrazando ese pilar, ¿no? Fíjense acá, foto final del momento de los 5 meses de rehabilitación del paciente, cómo se encuentra ese perfil de emergencia, más fotos de distancia en Cusco, y ahí vamos a ver, si tenemos tiempo, vamos a bajar, por si quieren hacer alguna pregunta. Ahí, una de las cosas que no tuvimos tiempo para mostrar es el tipo de extracción totalmente atraumática, con periótomo, por rotación, retirando la pieza, ¿no? Ya que estaba muy dañada esta pieza, la tabla vestibular. Fíjense cómo por rotación, ¿no? La pieza prácticamente salía con la uña del dedo chiquito, pero sí tenemos que hacer un buen legrado y evitar, ¿no?, los movimientos bruscos de palanca hacia vestibular. Siempre, si pueden, realmente hacia palatino, de costado y haciendo lo mejor posible, ¿no? Fíjense cómo, por más que sale fácil, ahí voy a tratar de hacerlo lo mejor. Y la patología con la que salió, o sea, salió con toda esa patología crónica apical, libre, por supuesto, de pus, si no hubiera diferido la cirugía en ese momento. Y ahora todo el trabajo, ¿no? Cureteaje, limpiar perfectamente el ápice. Sí tengo un protocolo de colocar una pasta de tetraciclina para eliminar cualquier tipo de bicho que pueda llegar a quedarme ahí en esa cavidad, ¿no? Una típica pastilla de tetraciclina con unas gotas de anestesia, solución fisiológica, y vamos avanzando. ¿Ven? Ahí estoy colocando la pasta que se puede ver amarilla. Y
la primera parte de mi fresado. Como trato de tirarme hacia Palatino, poco a poco. Y con un protocolo previo, por supuesto, acá está editado, pero la guía sí la usamos para el primer fresado, ¿no? Por supuesto, después me sigo por calibre de fresas, un poquito más gruesa y hasta la final. Ahí vemos que seguimos con el fresado. En este caso estoy utilizando, para que vean, una fresa extra larga de cirugía guiada, el kit de cirugía guiada para poder anclarme lo más apical posible y poder hacer, imagínense si el implante tiene 15 milímetros y yo me tengo que anclar 3 milímetros por debajo, imagínense que tenemos por lo menos 18 o 20 milímetros al nivel del hueso. Y vamos a colocar el implante. Ahí está el implante. Es un implante de 3.5 de diámetro. Fíjense que ya utilizamos implantes de diámetro reducido, RDI, que se dice en este tipo de implantes. Y por la angulación, yo realmente no esperaba jamás que pudiera hacer una prótesis atornillada. Hoy por suerte, hay aditamentos, hay tornillos cuya cabeza tiene más de un hexágono, tiene un octógono, y la punta del desarmador, del destornillador, tiene también un octógono donde se pueden desatornillar o atornillar dependiendo de la angulación. O sea, puedo hacer una prótesis atornillada por más que la salida del tornillo me dé para hacerla cementada. ¿No? Hay un montón de sistemas, ya se clonaron. Acá en Argentina y en Brasil clonamos absolutamente todos los instrumentales del mundo, así que por suerte se pueden encontrar. Estamos atornillando. Ahí colocando, una de las cosas que tenemos que hacer, colocar el cover del implante antes de colocar todos los materiales de relleno. Antes no lo hacía y me quedaba todo el implante relleno de huesito, ¿no? Y tenía que estar escarbando y sacando todo para que me quedara totalmente relleno, ¿no? Ahí sobreextendemos la zona, es un overtreatment, se llama en inglés, sobretratamos la zona para sobreembarazarla, ¿no? Digo, que es como una panza embarazada, toda esa zona, o una panza de comida como me está creciendo en esta cuarentena, ¿no? Más biomaterial, está un poco pixelado por la calidad, fue en 2016 creo, y ahí donde vamos a hacer el tratamiento de la prótesis, colocamos este UCLA o este pilar, ¿no? Con base de titanio y esto que es de PIC, pues ahora son de PIC, en ese caso eran de plástico, ¿no? Tengo que seguir compactando los tejidos, todo el biomaterial, voy tocando la parte superior para ver si me encuentro con más biomaterial. Sigo, coloco ahí la membrana y coloco esponja de colágeno para sumar a esa zona. Ahí estoy haciendo la extracción del injerto de paladar. Ahí para que se vea el injertito, muy chiquitito, porque realmente no soy especialista en esto, pero sí hay que hacerlo. Atándolo, haciéndolo morder al paciente. Fíjense la mala oclusión que tenía, ya está todo suturado, y ahí probando la carilla de la misma pieza dentaria. Por supuesto, esto acá lo estoy haciendo mano alzada, pero hay que hacerlo con una llave de silicona o con una gel, con un vacupress, es lo ideal, tomar una impresión previa del paciente, hacer una cáscara, ¿no? de vacuum, colocarla la carilla de la pieza dentaria o del provisional que vayan a utilizar y para que esté en la misma posición con la cual ustedes las pueden colocar. Yo acá tuve suerte, porque realmente tengo mucha práctica en esto, pero lo ideal es hacer
lo ideal. Y el diagnóstico es hacerlo, ya que viene la clase, ¿no? Es el diagnóstico para el éxito en implantología, es hacer todos los pasos. Y de la cirugía, del diagnóstico, de la cirugía y de la rehabilitación, y más con todos estos temas que son bien hábiles, ¿no? Ahí tenemos cómo se puede desatornillar la prótesis por Palatino, ¿no? Estaba tan bien adaptada que salía perfectamente y ahí tenemos atornillado. Vamos a bajar el volumen porque después dicen que no se escucha lo que yo estoy diciendo. No sé si se escuchará ahí, espero. Ahí muerde perfectamente, ocluye y no tenemos ningún problema. Seguimos desgastando y bueno. Ahí está, fíjense. A los meses cuando viene el control, así se va, mejor dicho, de la rehabilitación del paciente con esa prótesis definitiva, ¿no? La cirugía estábamos viendo ahí cómo se iba con el provisional y ese fue la coronita que pudimos lograr. Fíjense que el límite gingival está mucho por debajo, está 1 milímetro por debajo, creo, que de la pieza dentaria vecina, ¿no? Ahí yo me preocupé por esa bolita que ustedes ven. Yo cuando vino el paciente dije, complicación biológica, quedó cemento, quedó algo. No, eso era una espícula del biomaterial, ¿no? Saqué una radiografía, sondeé con una sonda de periodoncia y realmente no tenía ningún tipo de exudado, estaba perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Vemos la conexión, como tenemos. Retiramos, antes de retirar la prótesis, retirando el provisional, fíjense ese perfil de emergencia, ¿no? Como tenemos el implante allá en el fondo, a esto nos tenemos que acostumbrar a todo esto y ver el implante por debajo del nivel gingival, cómo cementamos la prótesis y tapamos ese hueco por palatino para tener la recuperabilidad, ese perfil de emergencia, ¿no? Más fotos del perfil de emergencia, porque realmente no me canso de verlo, y en este caso, ¿cómo vamos a tener? Y ahí tenemos el control radiográfico, a la izquierda, inmediatamente después de la cirugía con el provisional. El día de la prótesis, de la cementación de la prótesis con todo el hueso y al año, en este caso. Al año, la foto de la derecha es al año, ¿no? Cómo encontramos sin ningún tipo de reabsorción del hueso, cómo encontramos hueso en contacto con esa plataforma switching, ¿no? En contacto con la plataforma del implante y con el reborde que les da ese pilar de titanio. Y ahí tenemos el control del nivel, al ápice y de la plataforma, ¿no? Y de la plataforma del implante y la plataforma protésica, ¿no? Porque vemos que la corona propiamente dicha no tiene contacto con la plataforma del implante. Las imágenes, me gusta mucho hacer si se puede, ¿no? En algunos pacientes, hacerle estudio con BIN. Miren, ahí es en diciembre del 2017, esto tiene ya más de 1 año y medio de rehabilitado y de carga, ¿no? Con lo cual tuvimos una complicación técnica que fue simplemente el aflojamiento del tornillo. Por eso tenemos en este caso que es muy bueno hacerla de este tipo de recuperabilidad, ¿no? Para poder atornillarlo, volver a torquearlo y cambiar el tornillo, como hice con este paciente. A los 2 años lo cité y le cambié el tornillo. Ahí tenemos. Y los cambios dimensionales, el reborde alveolar de Jump del 2003, ya lo dijo, después de la extracción dentaria se reduce un 2/3, ¿no?, del total de ese reborde alveolar. Entonces tenemos que sí o sí luchar con estos materiales. Fíjense, del momento de la cirugía, como vino el paciente, el momento de la cirugía, haciendo ese overtreatment de biomaterial en el gap, que ahí no tenía gap, porque ahí no tenía directamente una tabla vestibular. Entonces yo tengo que crear esos tejidos y si el paciente me sigue, no en todos los casos me han quedado así, he mostrado en mis charlas anteriores complicaciones
que se va todo al diablo esto, ¿no? Si el paciente no tiene un compliance, no puede venir a las citas de control. Yo con este tipo de pacientes no puedo dormir tranquilo y los cito todas las semanas en mi consultorio para hacerles control de cómo sigue este tratamiento. Y si tengo que volver a hacer todo de nuevo, lo hago todo de nuevo, no queda otra, ¿no? Fíjense ahí cómo vemos el reborde, ¿no? Cómo sobreextendemos ahí y cómo se conservó a pesar de que Schönberg ya en el 2003 dijo que había un 2/3 de esa reducción del diámetro del reborde alveolar. Y ahí vemos el implante perfectamente desintegrado al año y medio, tomografía con BIM, podemos observar ese crecimiento, ese mantenimiento, podemos decir, ¿no? A pesar de esos cambios dimensionales que también Chen, presidente de la ITI, en el 2015 ya proclamó, ¿no? Esa reducción de esa tabla, de la tabla vestibular, se hizo hay un montón de bibliografía con respecto a esto que lo pueden encontrar en ITI, y ahí tenemos el corte, ¿no? Donde podemos observar ese aumento de esa tabla vestibular. Acá ahora, hoy en día, estamos tomando ya tomografías con BIM, con separación de labios para poder ver la diferencia entre la tabla y los tejidos blandos. O sea, siempre que van a un paciente para hacer un caso antero-superior, lo ideal es colocarle, ¿no?, un chorizo de algodón, ¿no?, en el flanco, en el fondo del surco, para que separe los labios, y de esa manera es una muy buena técnica radiológica para poder observar bien esa tabla vestibular, ¿no? Y bueno, terminando con este marco, ¿no? Recuerden que la encía es el marco de una obra, así como el marco de una obra de arte también tiene que ser especial. En el marco de mi rehabilitación, estos tejidos blandos realmente hacen que quede muy bien, el paciente satisfecho y te refieran mucho más pacientes, ¿no? Y bueno, para terminar esto, ya invitarlos para este viernes también, que vamos a hacer otra charla, la tercera parte de complicaciones. Después me pueden encontrar por mi Facebook, ¿no? Doctor Juan José Facio Yureit. Les paso el link de Zoom también. Y bueno, y gracias totales. Disculpen si fui muy rápido, pero queríamos tratar de explicar todo lo posible. Y como dijo Cerati, gracias totales desde la ciudad de la Furia, acá en Buenos Aires, Argentina. Agradecerles a todos por su presencia. Y bueno, pasar ahora a una charla de preguntas, o si quieren que revea alguno de los pasos del caso, ¿no? Listo, Doc. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, colegas, si tienen alguna duda, la pueden hacer en la caja de preguntas. ¿Hay una caja de preguntas donde dejan la pregunta? Sí, sí, sí. Dice Q y A. Una cajita de preguntas. Una cajita de preguntas. Sí. Perfecto. Ahí están. A ver. Reprogramar la conferencia. Doctor, ya se puede ver, no se lo escucha, gracias a Dios. Quien no usa la tecnología no tiene dificultad. Esa es la caja de chats, doctor. Esa es la caja de chat, doctor. Bueno, no olviden. Está bien, recordar los certificados digitales. Está bien, no, la caja de preguntas hay. ¿Dónde están? Acá están, preguntas y respuestas. Sí. ¿Qué hacer en una perimplantitis? Bueno, tenemos diferentes grados de perimplantitis. Es una complicación biológica muy común. Al que no le pasa es porque no hace implantes o porque realmente tiene pacientes que tienen una boca totalmente aséptica, ¿no? Porque recordemos que la boca, la cavidad bucal, es una de las partes más sépticas de nuestro cuerpo. Así que tenemos que tener todas las precauciones con respecto a la perimplantitis. Hacer un control. Yo trato de no separarlo de lo que es la periodontitis. O sea, vos a un paciente le decís que cada 6 meses se tiene que venir a hacer una profilaxis, de la misma manera es el control. Yo siempre lo comparo el mantenimiento de un implante con el mantenimiento de un auto. Si al auto, te compras un auto y le tenés que cambiar el aceite, cambiar los líquidos de freno, las bujías, lo que sea, al implante que está dentro de nuestro cuerpo, con más razón le tenemos que dar mucho más mantenimiento, ¿no? Muchas veces uno le da más bola al auto que a la boca, pero como también hay mucha gente que no se preocupa por las marcas, por el finish que tienen algunos implantes, pero yo, mi experiencia siempre, al organismo hay que ponerle lo mejorcito,
¿no? Así como en los materiales de restauración, que eso Orlando lo puede decir mucho mejor que yo, es lo ideal, ¿no? ¿A cuánto tiempo sabemos si tenemos éxito? Y yo diría que durante toda la vida es el control. Es como el auto. O sea, te compras un auto y ¿cómo puedes decir que te duró un auto? Tiene más de 10 años, de 15 años. Sabemos que los clásicos andan 35, 40 años. En un implante es prácticamente lo mismo. Podemos decir, el tiempo, o sea, en la bibliografía se utilizan 5 años. Entre 3 a 5 años para declarar el éxito de un tratamiento. Ya a partir de 5 años ya se considera que si durante esos 5 años no hubo ningún tipo de complicaciones, se puede asegurar un éxito a largo plazo, ¿no? Pero siempre nosotros vamos a tener un mantenimiento inmediato en esto. Bueno, ¿cada cuánto se hace el cambio del tornillo? El cambio del tornillo no debería hacerse, ¿no? Si no tenemos ningún tipo de problema. Pero en este caso, recuerden que yo les dije que una de las cosas que tenemos que pregonan tanto las marcas de implantes como todos los rehabilitadores era hacer el original en original. O sea, si tenés un BMW, ponerle los repuestos de BMW. Si tenés Toyota, poner los repuestos de Toyota, no intercambiar, poner al BMW Toyota, al Fiat de Renault y así. En este caso, no se encontraban los aditamentos protésicos en Lima, tuvimos que utilizar un compatible y se ve que en esa compatibilidad hay ciertos micro gaps que el tornillo tuvo una fatiga y hubo que cambiarlo. Pero si no se te afloja el tornillo, yo te recomendaría que no lo cambies nunca realmente, porque el destorquearlo puede también traer algún tipo de problema. Vos recordás que estás trabajando sobre titanio, que el titanio es blando, ¿no? Entonces, podrías tener algún tipo de robo en la rosca interna del implante, lo cual vas a tener que hacer una conformación. Eso hay todo un kit, es todo un protocolo de reconformación de la rosca interna del implante y colocar un tornillo más ancho que el original en estos casos, ¿no? Pero eso hay un help kit, por las primeras marcas de implantes tienen ese help kit que te ayudan, y se llama el tornillo de rescate en los casos que se te fractura el tornillo, como hay en las complicaciones técnicas, justo voy a tocar ese tema este viernes, y bueno, y tener mucha suerte realmente. ¿Cómo se coloca la tetraciclina y en caso de que el paciente sea alérgico, qué se puede utilizar? Gracias, muy buena charla. Bueno, gracias al espectador anónimo. Esto es como el Vengador Anónimo, espero que no me maten. Con Charles Bronson, una película muy vieja de muy época. Vos sos muy chiquito, Orlando, no creo que te acuerdes. Sos un nene, como siempre te digo, con muchísima experiencia. Sos el nene con más experiencia que conozco. Bueno, cualquier otro tipo de antibiótico que el paciente no sea alérgico, por supuesto. Colocarlo, recordar que tienen cierta citotoxicidad los antibióticos colocados en la misma superficie, pueden llegar durante mucho tiempo a necrosar el hueso, y yo lo que recomiendo es colocarlo unos segundos, lavarlo, aspirar, meter el aspirador dentro del alvéolo, jeringuear muy bien con solución fisiológica y retirarlo, ¿no? Usted mencionó que una contraindicación a un implante es una infección aguda. ¿Cuánto tiempo de eliminar la infección se puede? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Siempre lo recomiendo. Cronificar la infección. ¿Qué significa esto de cronificar la infección? Medicar al paciente, medicar al paciente, cronificar esa infección, y ya el paciente viene sin pus, o sea, como siempre digo, tocas, no sale mayonesa, ¿no? Ahí significa que está crónica. 15 días yo te recomendaría, ¿no? Unos 7 días de medicación. Yo tengo un protocolo que lo vengo utilizando hace mucho tiempo con muy buenos resultados, que es de clindamicina con metronidazol. Ahí hay una asociación de los antibióticos y se utilizan uno al otro como carrier. Tienen mucha sustantividad en tejidos blandos y realmente te asegurás de que mate todos los bichos en ese sector, ¿no? ¿Cómo actuaría en el peor de los casos del implante sea mal planificado, toque el tornillo y el espacio biológico del ápice con un diente vecino?
retirarlo. O sea, por eso siempre digo que una radiografía intraoperatoria te salva muchísimos problemas a posterior. O sea, no duden de sacar una radiografía intraoperatoria. En mi época decían que necrosaba el hueso, que mataban los rayos X, mataban las células. Hoy en día sabemos que eso no es así y que podemos colocar perfectamente, hacer una radiografía intraoperatoria perfectamente, sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo actuaría? Bueno, si toqué la pieza dentaria, directamente retirarlo, conducto a la pieza dentaria y listo. ¿Pacientes adultos diabéticos podrían? Sí, yo tengo un caso de la abuela de una amiga de 85 años diabética y ella le coloqué 3 implantes y a la hija 1 y a la hija le fracasó y a la abuela los 3 implantes sin ningún tipo de problema. ¿No? Hasta se hacían burlas, ¿no? De que a la abuela le funcionó todo bien a pesar de la diabetes y a la paciente un implante en un premolar fracasó y tuve que colocarla. Idiopáticamente fracasó, no sé por qué. ¿Y por qué rechazo del implante? No hay rechazo del implante. Generalmente es una palabra que utilizamos los implantólogos para cubrir ciertos problemas del paciente o tantos nuestros durante la cirugía que se produjeron y hubo algún tipo de problema. Pero rechazo, nos estamos refiriendo a algún tipo de alergia o algún tipo de problemas que realmente es muy raro encontrarlos hoy en día con la fabricación de los implantes y si vienen con todo el tratamiento que podemos decir que es un implante de alta calidad, ¿no? A partir de que da muy bueno. El otro día me llamó un amigo de Arequipa que la hija había terminado su tratamiento de ortodoncia y que ya quería un implante porque tenía un hueco. ¿Qué? Digo, ¿tan grande está tu hija ya? ¿Cómo puede ser? 16 años tenía, totalmente contraindicado. Tengo muchos casos que han venido de colocación de implantes antes de la terminación del crecimiento craneofacial y tenemos el implante por arriba y las piezas dentarias y el macizo craneofacial sigue trabajando, sigue creciendo, ¿no? Entonces, es una contraindicación absoluta, ¿no? Colocar un implante antes de la terminación, que hoy en día se sabe que no es a los 18 años, que sigue creciendo. Hay nuevas teorías que es hasta los 22, hasta los 20, en muchos de los pacientes que atendemos, ¿no? Siempre la radiografía carpal y radiografía cervical también se puede utilizar para verificar el crecimiento terminado del paciente, ¿no? ¿Recomienda la extracción con Exomed o la técnica convencional de elevador? Exomed, no sé si te referás al Venex o algún tipo de extractor atraumático como esos que son como un malacate. Sí, todos los bichos, todos los aparatos que tengas disponibles para hacer extracción atraumática, la utilización de... Me estoy riendo porque mi perro me está golpeando en la ventana, o sea, quiere la comida, quiere ir a pasear, quiere todo ya, ¿no? Y mi hija y mi esposa están tranquilas, no hay ningún problema. El perro se está acá fastidiando. Bueno, elevadores, siempre. Técnica de cirugía traumática, nunca por vestibular. No introducir absolutamente nada por vestibular. Todo mesial, distal y palatino, para poder hacer la luxación de la pieza, ¿no? Si tienen algún tipo de esos aparatitos de tipo malacate, tipo Venex o el de Messenger, o hay muchos clones también ahora, no, por supuesto, utilícenlo, siempre y cuando puedan introducirlo dentro de la pieza dentaria, ¿no? Eso es en el caso cuando hay algún tipo de restos radiculares o hay algún otro tipo de pieza dentaria. ¿Va abordando las preguntas, Orlando? Sí, doctor. Las que se contestan, se le da la opción de estar listas. Sí, doctor, si Yo veía que desea. desaparecían y no sabía por qué, si yo estaba tocando algo, disculpe. Sí, doctor, si desea puede contestar unas 2, 3 más preguntas. Todas las que quieran, no hay problema, no tengo ningún problema. Ah, ok, está bien, doctor, O sea, está bien. castigo al dictante por haber tenido problemas técnicos, es seguir dictando, y yo encantado, no tengo ningún problema. No hay ningún problema. Buenas tardes, ¿qué hacer en el caso de un implante oso integrado que posterior a un año está
No entiendo esta pregunta. Está instruido, empieza 2.6. ¿Cómo instruido? ¿A qué se refiere con instruido? A ver si me puede aclarar un poquito. Empieza 2.6, yo le digo molar, primer molar superior. A ver si tenemos la misma numeración. ¿Qué se refiere? Está instruido. Está por debajo del nivel. A ver, Víctor Alfonso Jiménez, si me podés aclarar un poquito, ningún problema. Marlori, doctor de examen de conferencia, saludos de Tegucigalpa, Honduras, saludos desde para allá, a ver cuándo vamos a dictar con Orlando, también a Nicaragua, Honduras, a todos los países. Estuve Salvador, lo más cercano que llegué. Cuando uno le llega un paciente ya con visibilidad del tornillo al nivel del tercio medio del implante, ¿qué recomendaciones se le deben dar? ¿Y qué podemos hacer nosotros como odontólogo general? Bueno, como odontólogo general, sería muy bueno que comiencen a rehabilitando los implantes. O sea, si vos tenés la técnica y lográs hacerlo muy bien, no hay ningún problema. Ya con la cirugía se complica un poquito más. Y si seguís todos los secretitos del diagnóstico, no hay ningún problema que un odontólogo general más. 50% de mis posgrados son rehabilitación en implantes para el odontólogo general, o sea, que aprendan a sumarlo como parte de su práctica clínica diaria, lo sumen, como siempre digo, no se van a llenar de plata ya con los implantes, eso fue parte del siglo pasado, hoy en día es una ayuda más a la rehabilitación sobre piezas y sobre dientes y tenés que conocer las herramientas, te tiene que gustar un poquito la ferretería, conocer los aditamentos, no casarte nunca con una sola marca, porque si no uno se encasilla muchísimo. Yo he visto muchísimos problemas de doctores que venían, no, pero ¿qué marca usa? No, pero ¿qué marca? Acá tenés que pensar en el sustantivo, no en el adjetivo. El sustantivo es saber qué es lo que tenés que utilizar, sea la marca que sea. Estos pasos que vimos acá, te lo puedo hacer con un implante argentino, brasilero, o con un implante suizo, que es un Maserati. Entonces no hay que hacerse mucho quilombo, como decimos nosotros, con respecto a las marcas, con respecto a los aditamentos. O sea, es un paso a seguir con cualquier tipo de marca o cualquier tipo de aditamentos que tengas. Y hoy en día los T-Base, la base de titanio, te solucionan la vida. Te solucionan la vida porque directamente lo atornillás, cementás la corona, como vimos acá en este caso, y listo. O sea, es altamente recuperable y no tenés ningún tipo de problema. Buenas tardes. Indicación de la cosa. Fumador es un alto riesgo. O sea, en el ATI ya más de 10 cigarrillos diarios está considerado un heavy smoker y es un paciente de alto riesgo. ¿Qué se sabe? No que vas a tener un tipo de rechazo, pero sí tenés una alta posibilidad de que desarrolle algún tipo de complicación tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros, y que el implante no se integre. O sea, como sabemos, toda la nicotina, el humo, el calor que generan los gases, los vapores del cigarrillo, ¿no? Esto genera como un aumento en la queratinización de los tejidos, ¿no? Que quedan prácticamente epitelizados, es como una lija los tejidos blandos de los fumadores. Entonces, ese es el único riesgo, hacerle firmar el consentimiento informado, tratamiento reservado y listo. ¿Cuántos implantes recomendaría colocar simultáneamente en un paciente sano sistémicamente o con patología crónica? Todos los que quieras. O sea, no hay problemas para colocar implantes simultáneamente. Yo siempre digo que en un paciente, cuanto menos lo hagas doler, mejor. Y si le puedes hacer toda la cirugía en un mismo día, buenísimo. Y si en tu país te permiten, ISAC Córdoba, hacer sedación consciente, utilizarlo siempre con un médico anestesiólogo de por medio. Yo he trabajado muchísimo con pacientes de alto riesgo, hasta con pacientes de más de 80 años con demencia presenil, o pacientes con fobia al dentista, edéntulos totales con mutilaciones dentales, con pacientes de menos de 50 años, y que había que cederlos porque nunca habían ido al dentista. De pronto venía para hacer una rehabilitación integral con implantes y es imposible si nunca se hizo una caries. Colocarle 10 implantes de una, pero ni en 20 meses es posible, ¿no? Entonces, tratar de
hacer algún tipo de apaciguamiento, reeducación, mucha reeducación en este tipo de pacientes que tienen fobia, y si podés dormirlos y que tengan una inconsciencia de ese acto quirúrgico, muchísimo mejor y te lo van a agradecer. En un paciente con poco hueso, bueno, siempre está la técnica de regeneración ósea guiada, ¿no? Depende si tenés problemas de hueso en altura o en ancho, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil hacer una regeneración en ancho que en altura. En altura es bastante complicado, hay muchísimos protocolos y muchísimos tipos de biomateriales para poder realizarlo y tener algún tipo de éxito. Saludos de Honduras también, muy buena charla. Mi pregunta es si usted sabe sobre la técnica Socket Shield. Sí, me preguntan siempre. No la he usado hasta donde llegué con esta técnica. Tengo muchos amigos que la usan con éxitos y con fracasos. El mismo Otto Suhr y Hürseler no recomendaron hacerla. Ellos me acuerdo cuando estuvieron en Lima dando el curso no de regeneración, sino de regeneración de injertos de tejido conectivo, que tienen una altísima casuística con alta estética, dijo que no iba a responder preguntas sobre el Socket Shield. El mismo Hürseler. Hoy en día sí ya está protocolizado, en el ITI está aceptado, pero realmente a mí me preguntás, ¿qué prefiero? Tomarme el doble de trabajo, fresar ¿no? y dejar, para los que no conocen esta técnica, es dejar una parte de la raíz vestibular para proteger la tabla vestibular. Y fresar, ¿no? Cortar, como seccionar la pieza dentaria, la parte vestibular, dejar como una socket shield, como un escudo, por eso es la técnica del escudo, traducido en Google, y para proteger, y está comprobado que te evita la reabsorción de la tabla vestibular, pero para mí, todos los estudios, esta es una técnica muy nueva, no tiene 10 años, y todas las técnicas con regeneración ósea guiada, con el uso de biomateriales de baja tasa de reabsorción, ¿no? Que te protegen la tabla vestibular, tienen muchísimo más bibliografía al respecto. Entonces yo prefiero, realmente me preguntás personalmente, ¿qué prefiero? Y la bibliografía, ¿a mí qué me dice? Me dice, seguir utilizando biomateriales. O sea, no utilice la técnica de Socket Shield. O sea, podríamos utilizarla para comenzar a tener algún tipo de casuística en eso. Es muy importante que si son técnicas nuevas que tienen éxito, que se comiencen a utilizar para sumar bibliografía. O sea, si no lo usa nadie, nunca va a haber bibliografía y estudios con respecto, y menos longitudinales, ¿no? Si es una técnica tan nueva. Paciente que hace un año se le colocaron implantes para una prótesis híbrida inferior. El paciente por viajar no se ha podido rehabilitar los implantes, pero él indica que uno de los implantes siente destemplado, o sea, sentirá flojo. Dice que cuando toma algo frío caliente tiene sensibilidad. Bueno, eso es muy... Ahí está el paciente relatando lo que es la hiperemia, ¿no? Al frío y al calor, pero un implante no tiene nervio, entonces sería imposible que tenga sensibilidad. Puede ser que tenga algún tipo de gingivitis, se llama mucositis perimplantar, a la inflamación de la mucosa alrededor de los implantes, y que tenga algún tipo de sensibilidad. Pero un implante con perimplantitis es asintomático en el 70% de los casos prácticamente. Es un implante inferior, colocado a nivel pieza 2.8. ¿Qué podría hacer? Mira, puede ser que el implante haya fracasado, no es ningún horror que hayas puesto 4 implantes y que uno haya fracasado, más si está en el maxilar inferior y se está utilizando, el paciente se fue de viaje y está utilizando una completa inferior, ¿no? Eso va a chocar, y si no se hizo un aliviado, puede correr algún tipo de riesgo. Lo que te recomiendo es que puedas enviarlo con algún colega donde esté el paciente, un colega de confianza, porque siempre sabemos que si colega no es de confianza, te va a decir, uy, fracasó, vení que te lo hago yo. ¿No? Y si no, recitarlo, decirle que vuelva, y si no, colocar otro implante sin ningún tipo de problema, ¿no? Así que no tenemos ningún tipo de problema con respecto a esto, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo de vida tiene un implante? Mira, yo me empecé a hacer esa misma pregunta cuando vino un paciente y me hizo la misma pregunta. ¿Y cuánto tiempo de vida tiene un implante? Y 20, 30 años. Y el paciente me dice, ¿y dentro de 20 años me voy a tener que poner otro implante? Y cuando me di cuenta, el paciente tenía 30 años, ¿no? Y yo siempre acostumbrado
a decirle a un paciente de 50, 60 años que, claro, capaz dentro de 30 años no vive más y el implante tuvo un 100% de éxito de vida, ¿no? Entonces ahí comencé a reformular mi convencimiento del paciente para que se coloquen implantes. Y realmente los implantes tienen un 35 años de promedio de vida. Si están en excelentes condiciones, en excelente mantenimiento, el implante tiene que durar toda la vida, pero así como el implante hace 35 años no estaba, dentro de 35 años va a venir algo nuevo. Entonces, así como durante mucho tiempo se hicieron extracciones de piezas dentarias para colocar implantes, dentro de 30 años, no sé si yo voy a lograr verlo, pero van a extraer los implantes que colocamos nosotros para colocar, quién sabe, quizás un germen dentario o una proteína dentaria morfogenética que te genera un nuevo diente. Ya se han comprobado hace más de 10 años que se han comprobado eso, que se han realizado en ratas y han funcionado, ¿no? Así que yo me preocuparía más ahora que por cuánto dura un implante, cuándo vamos a tener la vacuna para el COVID-19 y poder salir perfectamente a la calle, poder empezar a trabajar así, simplemente con barbijo y a cara descubierta, poder entablar una empatía con los pacientes que hoy en día estamos con mamelucos que parecemos salidos de una película, salimos Stone Troopers, ¿no? Yo que soy fanático de la Guerra de las Galaxias, nunca más pareció un Stone Trooper, me vi en mi vida, ¿no? Todo vestido de blanco y con máscara, ¿no? El paciente no nos reconoce, no nos ve, hay menos empatía y realmente sí se puede decir que tenemos que hacer absolutamente todo con respecto a nuestra preocupación, a la preocupación por el paciente para poder tener una bioseguridad y por eso, si hay alumnos presentes míos, pueden recordar cómo fui siempre tan jodido, digamos, con el campo quirúrgico, ¿no? Para un simple implante, podríamos decirlo, hoy en día tenemos que utilizar el protocolo de bioseguridad y de campo quirúrgico hasta para hacer la colocación de una pasta provisional, ¿no? Entonces, lo importante que es la bioseguridad en todo esto. Protocolo de mantenimiento recomienda cada 6 meses. Cada 6 meses hacer una visita, que el paciente haga una visita a nuestra consulta. En caso de levantamiento de seno maxilar, ¿cuál sería la primera etapa de rehabilitación del implante? Bueno, ahí sí, yo no recomendaría hacer la rehabilitación inmediata en caso de levantamiento de seno maxilar. Recordad, en caso de levantamiento de seno maxilar, si tenés buen remanente óseo y solamente elevaste unos milímetros, podés hacer la colocación en simultánea del implante. Pero si tenías 1 milímetro nada más de hueso y tuviste que rellenar todo el seno maxilar, ahí la colocación es al tiempo, ¿no? Aproximadamente 5 o 6 meses, ¿no? Una rehabilitación son muchos milagros. O sea, primero esperar que cuaje todo el relleno dentro del seno maxilar, luego poner el implante. Y la rehabilitación, después del implante, yo te diría esperar 5 meses. Hoy en día estamos rehabilitando en 3 meses los implantes, sean con superficie bioactiva o sean implantes normales, comunes, clones. No esperamos más 6 meses, como decía Branneman. En 3 meses ya está comprobado que perfectamente se puede rehabilitar y hasta hay implantes con tratamiento de superficie bioactiva, que podemos mostrarlo en otro caso, que estoy rehabilitando a los 6 meses, a los 60 días. Bueno, 60 días en realidad yo todavía no me animo. Eso es lo que dice el fabricante de poder rehabilitarlos en 60 días. Yo, como mínimo, 2 meses espero en este tipo de implantes con superficie bioactiva que te acelera la oseointegración y que no tenés ningún tipo de problemas con la carga inmediata o la carga diferida. Ok, doctor, yo creo que con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Bueno. Si no hay ninguna pregunta abierta en la sesión de preguntas y respuestas. Espero, no hay ningún tipo de problemas. Doctor, muy agradecidos todos por su aporte y su tiempo, pues a pesar del pequeño problema. No, por favor. Gracias por esperar. Gracias a toda la sala. Muchas gracias por haber esperado tanto tiempo. Y realmente, bueno, encantado por la numerosa cantidad de gente que hay en la sala. Y bueno, gracias por haber esperado y por haber aguantado hasta esta hora. Acá ya son las 8 de la noche. Ya está totalmente oscura la ciudad. Igualmente nos acompañan participantes en Facebook Live, doctor.
Bueno, buenísimo. Me alegro de que también lo hayan podido transmitir por esa plataforma. Encantado acá de estar realmente haciendo historia con esta nueva modalidad de congresos en línea. Es más, ya para septiembre está el congreso de la Asociación Prostodóntica Argentina, con la participación de numerosos rehabilitadores de primera línea, como Víctor Clavijo, y se va a hacer en línea. O sea, estaba programado para hacer el Congreso de Prótesis de Argentina en septiembre y se va a hacer en línea el Congreso, en la misma fecha. Así que yo creo que esto va a ser un antes y un después en las reuniones, va a evitar muchísimos viajes y nos va realmente a acercar la formación en línea de una manera mucho más amena y mucho más prolija, creo. Muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo. No, gracias a vos, Orlando, por dejarme participar en tu congreso y encantado acá para participar cuando quieras. Listo, mi Faltó doc. la musiquita, a ver si la podés poner para el finalizar, para cerrar. Ok, vamos a poner al Un poco de final. heavy metal. Al inicio lo pusimos, lo que pasa es que no había entrado todavía. Sí, lo pude escuchar ahí por el WhatsApp, pero no, estaba tan preocupado reinstalar Zoom que tuve que desinstalarlo, buscar un tutorial para desinstalar la función y volver a instalarlo el Zoom. Así que ya no tenemos problema. Bueno, ahí está. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, mi doc. Muy Entonces, bueno. creo que con Gracias esto a nos ustedes. despedimos. Saludos a todos. A cuidarse. Saludos a Latinoamérica. Buenas Saludos a noches, todos doctor. en todos los países. Muchas gracias por su presencia.